En el pueblo de Alborada, situado en un valle verde entre suaves colinas, la vida transcurría a un ritmo sereno y natural. Las mañanas comenzaban con el suave canto de los pájaros, que saludaban el amanecer con una alegría que se renovaba cada día. Los primeros rayos de luz iluminaron las pequeñas casas de piedra y barro, tiñendo el escenario de tonos dorados y anaranjados que llenaron de esperanza y agradecimiento los corazones de los habitantes. En este sencillo pueblo, donde las calles adoquinadas se entrelazaban como los lazos de una gran familia, todos se conocían por el nombre. No había extraños en Alborada, solo amigos que aún no habían tenido el placer de conocer. Cada rostro le resultaba familiar, cada sonrisa genuina y acogedora. La rutina diaria fluía a un ritmo tranquilo, marcado por las actividades de la tierra y las interacciones comunitarias. Los agricultores partían temprano para cuidar sus cultivos, mientras los artesanos moldeaban magistralmente sus obras en los talleres de madera y barro. Los niños corrían por las calles, jugaban despreocupados y llenaban el aire con sus risas cristalinas. En las tardes soleadas, los vecinos se reunían en la plaza central, donde brotaba continuamente una fuente de agua dulce, que simboliza la vitalidad y pureza de la vida del pueblo. Allí, bajo la generosa sombra de un gran árbol centenario, los ancianos compartían historias del pasado, mientras los jóvenes soñaban con el futuro. La noche caía suavemente sobre Alborada, tiñendo el cielo de tonos violetas y azul oscuro. A la luz de las estrellas titilantes, los residentes se retiraron a sus hogares, reconfortados por el calor de sus hogares y la certeza de que, al día siguiente, el sol volvería a brillar. En la sencillez del pueblo, la vida seguía su curso con una armonía casi mágica, como si cada elemento estuviera perfectamente alineado con el universo. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, permitiendo apreciar cada momento al máximo. Marinka fue una mujer de espíritu libre y corazón generoso, cuyo recorrido vital la llevó por los caminos de la medicina en el tranquilo pueblo de Alborada. De mediana estatura, cabello castaño que caía en suaves rizos sobre sus hombros y ojos que brillaban con determinación y compasión, Marinka era una presencia cautivadora entre los aldeanos. Su historia comenzó en un pequeño pueblo lejano, donde creció rodeada del amor de su familia y una curiosidad innata por la vida y el bienestar de los demás. Desde muy joven, Marinka demostró un talento especial para cuidar a los enfermos y una capacidad única para comprender los matices de la condición humana. Sin embargo, la vida le deparó desafíos inesperados. La temprana pérdida de sus padres la dejó indefensa, obligándola a enfrentarse sola al mundo y seguir su propio camino. Con determinación y resiliencia, Marinka buscó refugio en el estudio de la medicina y encontró en la ciencia y el arte de curar una fuente de propósito y significado. Después de años de dedicación y esfuerzo incansable, Marinka se ha convertido en una doctora talentosa y respetada, lista para atender a quienes más necesitan atención en Alborada. Su llegada al pueblo fue recibida con entusiasmo y gratitud, ya que los vecinos reconocieron en ella no solo una profesional competente, sino también una amiga y confidente. En la ajetreada vida diaria de la clínica local, Marinka dedicó su cuerpo y alma al bienestar de la comunidad, atendiendo a los pacientes con amabilidad y compasión. Su sonrisa acogedora y su voz tranquila fueron un bálsamo para los enfermos, brindando consuelo y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Pero detrás de la fachada de fuerza y determinación, Marinka llevaba sus propias cicatrices y dilemas. La soledad y el anhelo por los seres queridos perdidos todavía resonaban en su corazón, recordándole las profundidades de la condición humana y la fragilidad de la vida. Sin embargo, fue en la práctica de la medicina, la conexión con sus pacientes y la sencilla belleza del pueblo donde Marinka encontró consuelo y renovación. Cada vida que tocó, cada sonrisa que inspiró, fue un poderoso recordatorio del poder transformador del amor y la compasión. El amor entre Marinka y Petka floreció como flores en primavera, sincero y profundo. El tiempo que pasaron juntos, compartiendo sonrisas, sueños y desafíos, fortaleció los lazos que los unían. En una sencilla ceremonia, rodeados de amigos y familiares de Alborada, intercambiaron votos de amor eterno y compromiso mutuo, sellando así su unión ante los ojos del mundo. La llegada de Lyubochka, su tan esperada hija, llenó sus vidas de nueva luz y significado. Sus risas de bebé resonaron en las paredes de la casa, llenando el hogar con la música de la inocencia y la felicidad. Marinka y Petka se dedicaron con amor y ternura a criar a su hija, guiándola con amor en los primeros pasos de la vida. En los días soleados de verano,
la familia caminaba por los campos de flores de alborada, oliendo el suave aroma de las flores silvestres y el reconfortante calor del sol. Lyubochka corría libremente entre los árboles y los arroyos, descubriendo maravillas en cada rincón del mundo que la rodeaba. Sus ojos brillaban con la curiosidad y la alegría de un niño que ve el mundo por primera vez. Por la noche, Marinka mecía a su hija en brazos y le cantaba canciones de cuna que resonaban como suaves melodías de esperanza y amor. La risa de Lyubochka era la luz que iluminaba las sombras de la noche, desterrando miedos y preocupaciones con una simple sonrisa. Sin embargo, la maternidad también trajo consigo desafíos y sacrificios. Noches de insomnio, llantos incontrolables y preocupaciones constantes formaban parte del día a día de Marinka, poniendo a prueba su paciencia y su fuerza interior. Pero en medio de las dificultades, encontró consuelo en el amor incondicional que tenía por su hija, una llama que ardía eternamente en su corazón. Petka, a su vez, compartió las responsabilidades de la paternidad con dedicación y cariño, apoyando a Marinka en cada paso del camino. Juntos formaron un equipo unido y solidario, listo para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Trabajar como paramédico en un pueblo tranquilo como Alborada no significó ausencia de desafíos. Marinka enfrentó situaciones a diario que pusieron a prueba no solo sus habilidades médicas, sino también su fuerza interior y su compromiso con la comunidad. Las llamadas de emergencia llegaron sin previo aviso, interrumpiendo la calma de la vida en el pueblo con urgencia y necesidad. Marinka y su equipo de paramédicos se lanzaron a la acción, listos para afrontar cualquier desafío que se les presentara. En medio de accidentes domésticos, crisis de salud repentinas y complicaciones en el parto, Marinka se mantuvo firme y decidida, manteniendo la calma incluso en los momentos más intensos. Su experiencia y habilidad fueron puestas a prueba en cada llamada, exigiéndole no solo conocimientos técnicos, sino también empatía y compasión. El peso de las responsabilidades pesaba mucho sobre sus hombros, pero Marinka nunca flaqueó en su compromiso con la comunidad. Cada vida que logró salvar, cada dolor que logró aliviar, fue una victoria no solo para ella, sino para todo el pueblo de Alborada. Sin embargo, hubo momentos de desánimo y cansancio, cuando las horas parecían alargarse y los desafíos parecían insuperables. La presión constante del trabajo y las emociones crudas podrían ser abrumadoras y amenazar con hacer tambalear la determinación de Marinka. Pero fue en los rostros de los pacientes, en las miradas de gratitud y esperanza, donde Marinka encontró la fuerza para seguir adelante. Cada vida que tocó, cada persona a la que ayudó, fue un poderoso recordatorio del propósito y significado de su trabajo. Incluso en momentos de adversidad, Marinka nunca se permitió debilitarse. Su dedicación a la causa de la medicina y el bienestar de la comunidad fue inquebrantable, una luz que brillaba incluso en la oscuridad más profunda. La casa de su abuela era más que un simple lugar para Marinka. Era un refugio de recuerdos, un santuario de historias antiguas y un vínculo profundo con sus raíces y su historia familiar. Cuando Marinka tomó la decisión de mudarse allí después de la partida de su abuela, no solo buscaba un nuevo hogar, sino también una conexión más profunda con sus raíces. Al cruzar el umbral de la casa, Marinka quedó envuelta por el suave aroma de las flores secas y la nostalgia que flotaba en el aire. Cada rincón, cada mueble, cada objeto tenía una historia que contar, un pedazo del pasado que resonaba en las paredes y pasillos de la antigua casa de madera. En las habitaciones silenciosas y los pasillos vacíos, Marinka encontró rastros de la vida de su abuela, recuerdos entrelazados con hilos de anhelo y amor. Los viejos retratos de las paredes, los libros desgastados de las estanterías y los objetos familiares cuidadosamente almacenados fueron testigos mudos de una vida bien vivida y de un camino marcado por desafíos y triunfos. Para Marinka, la casa de su abuela representaba más que un simple lugar para vivir. Era un santuario de paz y serenidad, un refugio donde podía reconectarse consigo misma y con sus raíces. Cada rincón de la casa palpitaba con la energía del pasado, recordándole quién era y de dónde venía. Por la noche, mientras el viento susurraba suavemente a través de las ventanas entreabiertas, Marinka se sentaba en el viejo columpio del jardín, perdida en sus pensamientos y recuerdos. Bajo el suave resplandor de la luna, revivió los preciosos momentos que había compartido con su abuela, las risas compartidas, las lágrimas derramadas y los secretos intercambiados bajo las estrellas titilantes. Con el paso de los días y las semanas,
la casa de su abuela se convirtió en un refugio seguro para Marinka, un faro de esperanza y consuelo en medio de las tormentas de la vida. Cada rincón de la casa palpitaba con la amorosa presencia de su abuela, recordándole que aunque ella se había ido físicamente, su espíritu permanecería vivo para siempre en los pasillos y rincones de la vieja casa de madera. Desde pequeñas, Marinka y Lyudmila llevaban consigo una tensión palpable, una rivalidad que impregnaba cada interacción y cada gesto. Dondequiera que estuvieran, el aire a su alrededor parecía cargado de electricidad, listo para explotar en cualquier momento en chispas de desacuerdo y desacuerdo. La raíz de esta rivalidad se remontaba a su infancia, cuando competían por la atención y el afecto de familiares y amigos. Lyudmila, con su radiante belleza y su personalidad extrovertida, parecía atraer fácilmente el afecto y la admiración de los demás, mientras que Marinka, más reservada e introspectiva, se encontraba a menudo a la sombra de su prima. Las diferencias entre ellos eran evidentes en todos los aspectos de sus vidas. Mientras Marinka encontraba consuelo en las páginas de los libros y en los rincones tranquilos de la naturaleza, Lyudmila buscaba aventuras y emociones fuertes, desafiando los límites de la convencionalidad y la seguridad. Con el paso de los años, su rivalidad se profundizó, alimentada por viejos resentimientos y una persistente sensación de insuficiencia. Cada logro de Lyudmila fue visto por Marinka como un golpe personal, un doloroso recordatorio de sus propios fracasos y fracasos. Sin embargo, detrás de las máscaras de desdén y hostilidad, había un atisbo de admiración y envidia mutuas. Marinka admiraba la confianza y la determinación de Lyudmila, mientras que Lyudmila envidiaba la calma y la serenidad de Marinka. Era como si, en el caos de sus emociones, reconocieran una parte de sí mismos en otro, una parte que deseaban y temían al mismo tiempo. La presencia de Lyudmila en la vida de Marinka era como una sombra que se cernía sobre ella, recordándole constantemente sus propias debilidades y limitaciones. Incluso cuando intentó distanciarse, sintió la influencia de su prima, como una corriente invisible que la arrastraba de nuevo al centro del conflicto. La noticia de la enfermedad de Nikolai, el marido de Lyudmila, se extendió por el pueblo como un viento helado, trayendo consigo preocupación y aprensión. Nikolai, alguna vez robusto y lleno de vida, ahora yacía pálido y frágil en su cama, luchando contra una enfermedad que parecía resistir todos los esfuerzos por curarse. Marinka, como médica del pueblo, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros cuando se enteró de la situación de Nikolai. La enfermedad era un misterio, una sombra oscura que se cernía sobre él, desafiando todos los intentos de diagnóstico y tratamiento. Pero Marinka no retrocedió ante el desafío, al contrario, se lanzó de lleno a la búsqueda de una cura, decidida a ayudar al marido de su prima. Al examinar a Nikolai, Marinka se enfrentó a los síntomas desconcertantes y que empeoraban de su condición. Fiebre alta, dolor intenso y debilidad debilitante eran solo algunas de las señales de que algo grave estaba sucediendo dentro de su cuerpo. Cada latido del corazón de Nikolai era como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida y la urgencia de encontrar una solución. Marinka dedicó innumerables horas de estudio e investigación, consultando libros antiguos y expertos lejanos en busca de respuestas. Cada pista, cada fragmento de información era como una pieza de rompecabezas en su búsqueda de la verdadera naturaleza de la enfermedad de Nikolai. Mientras tanto, Lyudmila observaba con angustia y desesperación, sus esperanzas oscilaban entre la fe en una cura y el miedo a lo desconocido. Su amor por Nikolai era evidente en cada mirada, en cada gesto de cariño y preocupación. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a su marido, incluso si eso significaba enfrentarse a los demonios más oscuros de su propia alma. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la lucha de Nikolai contra la enfermedad parecía una batalla interminable, una agotadora maratón de dolor y sufrimiento. Pero Marinka no se rindió y se negó a aceptar la derrota ante lo desconocido. Y entonces, en un momento de epifanía, un descubrimiento sorprendente arrojó luz sobre la verdadera naturaleza de la enfermedad de Nikolai. Finalmente se hizo un diagnóstico, abriendo la puerta a un nuevo camino de tratamiento y recuperación. A medida que los días pasaban y la enfermedad de Nikolai avanzaba sin piedad, una sombra oscura se cernía sobre el pueblo de Alborada. El hombre que una vez había sido robusto y lleno de vida ahora se encontraba reducido a una sombra de su antigua gloria, una sombra que se cernía sobre todos los que lo conocían y amaban. Físicamente, Nikolai estaba irreconocible. Su cuerpo,
alguna vez fuerte y atlético, ahora estaba encorvado y frágil, su piel pálida y marcada por el peso de la enfermedad. Cada respiración era una batalla, cada movimiento una lucha contra el dolor y la debilidad que lo consumían desde dentro. Pero fue la transformación emocional de Nikolai lo que más persiguió a quienes lo conocieron. El hombre que una vez había sido el pilar de fuerza y coraje de la aldea ahora se encontraba sumergido en un abismo de desesperación y desesperanza. Sus ojos, antes brillantes de determinación y vitalidad, ahora reflejaban solo la sombra del dolor y el sufrimiento. Para Lyudmila, su esposa, la transformación de Nikolai fue un golpe devastador, un golpe que sacudió los cimientos de su fe y su esperanza. Se vio obligada a afrontar la perspectiva de perder al hombre que amaba, una perspectiva que la perseguía día y noche, robándole el sueño y la tranquilidad. Para el pueblo de Alborada, la enfermedad de Nikolai representó más que una simple tragedia personal familiar. Fue un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, un recordatorio que resonó en cada calle y en cada hogar, tocando los corazones de todos los que lo conocieron. La comunidad se unió en solidaridad y compasión, ofreciendo apoyo y consuelo a la familia de Nikolai en su momento de necesidad. Se susurraban oraciones en secreto, se multiplicaban las ofertas de ayuda, pero aún así la sombra de la enfermedad persistía, flotando sobre el pueblo como una nube oscura. Y así, mientras Nikolai libraba una batalla solitaria contra su enfermedad, el pueblo de Alborada libraba una batalla colectiva contra la desesperación y la desesperanza. Cada día fue una lucha por encontrar significado y significado en medio del caos y la incertidumbre, una lucha que los unió en su determinación de nunca darse por vencido, de nunca rendirse a la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Para Lyudmila, cada día era una batalla entre el amor que sentía por Nikolai y el abrumador peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La difícil decisión de cuidar de su marido moribundo fue como una piedra atada a su corazón, pesada y asfixiante, que amenazaba con arrastrarla a las profundidades de la desesperanza y la desesperación. Por un lado, estaba el amor inquebrantable que sentía por Nikolai, un vínculo tan fuerte que perduró incluso en las sombras de la enfermedad y el sufrimiento. Cada mirada, cada gesto de cariño era un recordatorio del profundo vínculo que los unía, una promesa silenciosa de estar a su lado hasta su último aliento. Pero, por otro lado, estaba la dura realidad de la situación de Nikolai, una realidad marcada por un dolor insoportable, la incertidumbre del mañana y la perspectiva inevitable de una muerte inminente. Cada momento con él fue un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida y la impotencia humana ante el destino. La lucha interna de Lyudmila fue como una tormenta furiosa en su corazón, sacudiendo sus convicciones y poniendo a prueba su coraje en todo momento. Se vio obligada a afrontar de frente el espectro de la muerte, a afrontar el abismo de lo desconocido sin vacilar. Sus acciones fueron una manifestación de esta lucha interna, un reflejo del conflicto entre el deseo de proteger a su marido y el miedo paralizante de lo que le deparaba el futuro. Cada momento con Nikolai fue una elección consciente, una decisión de afrontar lo desconocido con valentía y dignidad. Lyudmila sacrificó su propia comodidad y bienestar en nombre del amor, dedicándose en cuerpo y alma al cuidado de Nikolai, incluso cuando el dolor y la desesperación amenazaban con consumirla por completo. Ella era su roca, su refugio seguro en medio de la tormenta, una luz que brillaba incluso en la oscuridad más profunda. Pero incluso con toda su fuerza y determinación, Lyudmila sabía que lo que podía soportar tenía límites. Cada día fue una lucha por mantener viva la esperanza, por encontrar un rayo de luz en la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Al presenciar el deterioro de Nikolai y la creciente carga que su enfermedad suponía para Lyudmila, Marinka sintió un profundo llamado en su corazón. Era como si una voz interior le susurrara que necesitaba intervenir, que su presencia y sus cuidados eran necesarios en ese momento de desesperación y dolor. Con su sentido del deber y su compasión guiando sus pasos, Marinka no dudó en asumir la responsabilidad de cuidar de Nikolai. Sabía que no sería una tarea fácil, que requeriría sacrificios y dedicación fuera de lo común. Sin embargo, su compromiso con el bienestar de su prima y su marido superó cualquier obstáculo que se le pudiera presentar. Al tomar la decisión de cuidar de Nikolai, Marinka se lanzó de cabeza a un viaje de amor y servicio, donde cada día era una oportunidad para mostrar su compasión y bondad. Se entregó en cuerpo y alma al cuidado del enfermo, dedicando cada momento de su tiempo y energía a aliviar su dolor y sufrimiento. En los ojos cansados de Nikolai,
Marinka vio el reflejo de su propia determinación, una determinación de afrontar la adversidad con valentía y dignidad. Cada palabra de aliento, cada gesto de atención fue un recordatorio del poder transformador del amor y la compasión. El sentido del deber de Marinka la obligaba a permanecer al lado de Nikolai, incluso en los momentos más difíciles y desafiantes. Sabía que su presencia era un bálsamo para su alma atribulada, una luz que brillaba incluso en la oscuridad más profunda. Y así, a medida que pasaba el tiempo y la enfermedad de Nikolai avanzaba inexorablemente, Marinka siguió siendo una roca de estabilidad y apoyo. Su cuidado amoroso y su presencia reconfortante fueron un ancla de esperanza en un mar de incertidumbre y miedo. Pero más allá de su sentido del deber hacia Nikolai, fue su compasión innata lo que la impulsó a permanecer a su lado. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento fue un recordatorio del poder sanador del amor y la compasión, una fuerza capaz de transformar vidas y renovar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Después de una larga y dolorosa batalla contra la enfermedad que lo consumía, Nikolai finalmente encontró el descanso que se merecía. Su partida dejó tras de sí un rastro de tristeza y pesar, pero también un sentimiento de alivio, como si finalmente se hubiera quitado un peso insoportable de los hombros del pueblo de Alborada. La noticia de la muerte de Nikolai se extendió como la pólvora, llegó a todos los rincones del pueblo y envolvió a todos en un oscuro manto de luto y anhelo. En las calles silenciosas y en los hogares enlutados, el eco de los sollozos y las lágrimas era una prueba tangible del profundo impacto que la pérdida de Nikolai había tenido en la comunidad. Para Lyudmila, su esposa, la muerte de Nikolai representó el fin de una era, el fin de una vida compartida y de sueños que nunca se harían realidad. Su corazón estaba partido en 1000 pedazos, destrozado por el dolor de la separación y la cruel realidad de la muerte. Pero incluso en medio del dolor abrumador, había una sensación de alivio, un suspiro colectivo de libertad que flotaba sobre el pueblo como una brisa fresca después de una tormenta. La muerte de Nikolai representó el fin de su sufrimiento, el fin de las noches de agonía y los días de angustia que lo habían consumido durante tanto tiempo. Para Marinka, la muerte de Nikolai fue un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Ella había luchado junto a él hasta su último aliento, dando testimonio de su coraje y determinación ante la adversidad. Su partida dejó un vacío en su corazón, una ausencia que nunca sería llenada. Pero incluso en medio de la tristeza y la desolación, había un rayo de esperanza, una luz tenue que brillaba en el horizonte lejano. La muerte de Nikolai unió al pueblo en una solidaridad silenciosa, fortaleciendo los lazos de la comunidad y recordando a todos la importancia de vivir cada día como si fuera el último. La muerte de Nikolai sumergió a Lyudmila en un océano de dolor y desesperación, donde cada ola de tristeza amenazaba con ahogarla en un mar de lágrimas y anhelos. Su corazón, una vez lleno de amor y esperanza, ahora estaba destrozado por la cruel realidad de la pérdida, dejándola a merced de las tormentas emocionales que asolaban su alma. En los primeros días después de la partida de Nikolai, Lyudmila se encontró envuelta en una espesa niebla de incredulidad y negación, incapaz de aceptar la aplastante verdad de la muerte de su marido. Cada momento sin él era una tortura, una agonía insoportable que parecía no tener fin. Pero a medida que pasó el shock inicial, el dolor de Lyudmila se intensificó, convirtiéndose en una tormenta de emociones incontrolables que amenazaron con consumirla por completo. El dolor era como una sombra oscura que se cernía sobre ella, oscureciendo la luz del sol y llenando su vida de tristeza y desolación. Cada recuerdo de Nikolai era un cuchillo afilado que le atravesaba el corazón, una herida abierta que nunca sanaría del todo. Sus sueños compartidos, sus promesas de amor eterno, todo se había desvanecido en el aire, dejando atrás solo un doloroso vacío y una sensación de profunda pérdida. Pero incluso en la oscuridad del dolor, había una llama de esperanza que brillaba tímidamente en su corazón. Era el recuerdo de Nikolai, su suave sonrisa, su toque reconfortante, su amorosa presencia que nunca la abandonaría, ni siquiera más allá de las fronteras de la vida y la muerte. Lyudmila afrontó su dolor con valentía y dignidad, negándose a sucumbir a la desesperación y la desesperanza que la amenazaban en cada momento. Buscó consuelo en los recuerdos compartidos, en las historias de amor y devoción que habían marcado su viaje junto a Nikolai. Y así, a medida que pasaba el tiempo y las heridas del dolor sanaban lentamente, Lyudmila encontró la fuerza para seguir adelante, paso a paso, sabiendo que Nikolai siempre estaría a su lado, guiando sus pasos e iluminando su camino incluso en las noches más oscuras.
La revelación de Petka golpeó a Marinka como una flecha en el corazón, destrozando los frágiles cimientos de su felicidad y seguridad. Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso, cada sílaba un golpe cruel que atravesó su alma y dejó cicatrices imborrables. En su espíritu, había confiado en Petka con toda su alma, entregándose a él en cuerpo y alma, creyendo ciegamente en el amor que los unía. Cada promesa susurrada en el viento, cada gesto de afecto intercambiado entre ellos parecía ahora una farsa cruel, una mentira disfrazada de verdad. La traición de Petka fue como un hachazo en su vida, cortando de raíz todas las esperanzas y sueños que habían compartido juntos. Los muros de su mundo se derrumbaron a su alrededor, dejándola sumida en un abismo de desesperación e impotencia. Marinka se encontró a la deriva en un mar de emociones tumultuosas, incapaz de comprender la magnitud de la traición que le habían infligido. Cada momento con Petka era ahora un doloroso recordatorio del amor perdido, un recuerdo de felicidad que ahora se desvanecía como humo en el viento. El dolor que la consumía era abrumador, una tormenta emocional que amenazaba con hundirla en un torbellino de tristeza y angustia. Se sintió traicionada no solo por Petka, sino también por la ilusión de seguridad y estabilidad que él representaba en su vida. La confianza que había depositado en él se había hecho añicos en mil pedazos, como un espejo hecho añicos cuyos reflejos distorsionados ahora la atormentaban a cada momento. La sombra de la traición se cernía sobre ella como una nube oscura, oscureciendo la luz del sol y llenando su vida de oscuridad y desesperación. Pero incluso en medio del caos emocional que la envolvía, había una chispa de determinación que ardía dentro de ella, una llama que se negaba a ser apagada por la tormenta. Marinka sabía que necesitaba encontrar la fuerza para seguir adelante, liberarse de las cadenas de la traición y el sufrimiento y reconstruir su vida desde cero. El mundo de Marinka se derrumbó cuando la cruel verdad salió a la luz, revelando una traición aún más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. Al descubrir que la amante de Petka era Lyudmila, su prima, el dolor que experimentó alcanzó un nuevo nivel de intensidad, dejándola atónita e impotente ante la magnitud de la traición. La revelación fue como un martillazo en su corazón, que ya estaba desgarrado por el dolor de la infidelidad de su marido. La traición de Petka fue bastante dolorosa en sí misma, pero descubrir que Lyudmila, su propia prima, la persona en la que confiaba y amaba, era la otra parte de este triángulo de engaño y deshonor, fue un golpe aún más devastador. Marinka se encontró atrapada en un torbellino de emociones encontradas, incapaz de procesar completamente el alcance de la traición que le habían infligido. El dolor y la ira se mezclaron en su interior, creando una tormenta emocional que amenazaba con consumirla por completo. La traición de Petka y Lyudmila arroja una sombra oscura sobre todos los recuerdos compartidos, convirtiendo cada momento de felicidad en una mentira cruel, una ilusión fugaz que se disipa ante la implacable realidad de la traición. El dolor de Marinka se vio amplificado por la complejidad de la situación, por el hecho de que no solo su marido sino también su propia prima habían traicionado su confianza y su amor. El sentimiento de traición y abandono fue abrumador, dejándola a la deriva en un mar de desesperación e impotencia. La revelación complicó aún más la ya tumultuosa situación de Marinka, arrojándola a una vorágine de confusión e incertidumbre. Se encontró ante una encrucijada dolorosa, donde cada camino parecía un callejón sin salida, un camino lleno de dolor y sufrimiento. Pero incluso en medio de la oscuridad que la envolvía, había una llama de determinación que ardía dentro de ella, una fuerza interior que se negaba a ceder ante la desesperanza. Marinka sabía que necesitaba encontrar la fuerza para afrontar los desafíos que la esperaban, liberarse de las cadenas de la traición y el sufrimiento y encontrar un camino hacia la luz. El adiós de Petka fue como un cuchillo afilado que se hundió profundamente en el corazón de Marinka, dejando tras de sí una herida abierta y un dolor punzante que parecía no tener fin. La partida de Petka no solo dejó un vacío en su vida, sino que también arrojó una sombra de incertidumbre sobre su futuro y el de su hija Lyubochka. Mientras Marinka veía partir a Petka, llevándose consigo no solo su presencia física sino también las promesas incumplidas y los sueños destrozados de un futuro compartido, se encontró inmersa en una tormenta de emociones encontradas. Había tristeza por la pérdida de lo que una vez fue, pero también una sensación de alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima, liberándola de las cadenas de la traición y el sufrimiento. El dolor por la partida de Petka fue abrumador, un torrente de emociones que amenazaba con consumirla por completo. Cada recuerdo compartido,
Cada momento de felicidad y complicidad era ahora un doloroso recordatorio de lo que pudo haber sido, una pálida sombra de un pasado que ahora se estaba desvaneciendo lentamente. Pero incluso en medio del dolor de la separación, había una chispa de esperanza que ardía dentro de Marinka, una promesa de un nuevo comienzo, de una vida sin las ataduras del pasado. La partida de Petka fue un punto de inflexión en su viaje, un momento transformador que la llevó a cuestionar los fundamentos mismos de su matrimonio y sus creencias sobre el amor y el compromiso. Mientras observaba a Petka alejarse, llevándose consigo los restos de su pasado compartido, Marinka sintió que una sensación de liberación se extendía por su corazón. Se dio cuenta de que el amor no era una prisión, sino una elección, un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La partida de Petka fue un recordatorio de que el verdadero amor no puede ser forzado ni encarcelado, sino más bien cultivado y nutrido con cuidado y respeto mutuos. Fue una lección dolorosa pero también liberadora que la llevó a abrazar una nueva perspectiva sobre el matrimonio y el amor. Después del dolor devastador por la traición de Petka y la revelación sobre su relación con Lyudmila, Marinka enfrentó uno de los momentos más desafiantes de su vida. El sentimiento de traición y abandono pesaba pesadamente sobre sus hombros, amenazando con aplastarla bajo el peso de la decepción y el dolor. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una luz de determinación brillaba dentro de ella, una determinación de levantarse y seguir adelante a pesar de la adversidad. La resiliencia de Marinka se manifestó en su capacidad para afrontar el dolor de frente sin dejar que éste la deprimiera. En lugar de ceder a la desesperación, decidió canalizar su energía para reconstruir su vida y encontrar una nueva fuente de fortaleza dentro de sí misma. El primer paso en su viaje de resiliencia fue aceptar la realidad de la situación. Reconoció que la traición de Petka no la definía y que su valor como persona no estaba ligado a sus decisiones. Esta aceptación permitió a Marinka comenzar a liberarse de las limitaciones del pasado e imaginar un futuro diferente, lleno de posibilidades. Con una determinación inquebrantable, Marinka comenzó a trazar un nuevo camino para ella y su hija Lyubochka. Se comprometió a crear un ambiente de amor y estabilidad para su hija, a pesar de la agitación que había sacudido a su familia. La resiliencia de Marinka también se manifestó en su capacidad de perdonar. Aunque la traición de Petka y Lyudmila había causado heridas profundas, Marinka reconoció la importancia de dejar atrás el pasado y seguir adelante con el corazón alegre. El perdón no fue fácil, pero con el tiempo, Marinka se dio cuenta de que era el único camino hacia su propia curación y libertad emocional. Además, Marinka encontró fortaleza en sus conexiones con la comunidad que la rodeaba. Descubrió que no estaba sola en su viaje de superación y que tenía amigos y familiares dispuestos a apoyarla en cada paso del camino. Esta red de apoyo fue fundamental para su recuperación y fortalecimiento emocional. Con el paso de los días, Marinka se vio florecer en medio de la adversidad. Su resiliencia fue como una flor que floreció en el desierto, resistiendo valientemente los estragos de la vida y encontrando belleza incluso en los momentos más oscuros. Desde el momento en que la tormenta de la traición azotó la vida de Marinka, Lyubochka, su hija, surgió como una fuente invaluable de apoyo y consuelo para su madre. La conexión entre ellos, ya sólida, se convirtió en una base fundamental durante este periodo de turbulencia emocional. Lyubochka, con una sabiduría superior a su edad, se dio cuenta del dolor y la angustia que consumían a su madre. No solo fue testigo de la devastación causada por la traición de Petka, sino que también sintió el peso del dolor que se cernía sobre el hogar que una vez estuvo lleno de amor y armonía. Desde el primer momento, Lyubochka se convirtió en el pilar de apoyo de Marinka, ofreciéndole palabras de aliento y consuelo cuando más las necesitaba. Ella entendió intuitivamente la necesidad de estar ahí para su madre durante estos tiempos oscuros, y su presencia constante fue una fuente de luz en medio de la oscuridad. Con su inocencia infantil, Lyubochka trajo una perspectiva de esperanza y renovación a la vida de Marinka. Su risa contagiosa y su alegría contagiosa fueron como un bálsamo para el alma de su madre, recordándole que a pesar de las pruebas y tribulaciones, todavía había belleza y bondad en el mundo. La conexión entre madre e hija floreció durante este momento difícil. Marinka encontró consuelo en el afecto y la comprensión de Lyubochka, mientras que Lyubochka, a su vez, aprendió valiosas lecciones sobre empatía, compasión y resiliencia al ser testigo de la fuerza inquebrantable de su madre. Lyubochka siempre estuvo allí para secar las lágrimas de Marinka,
ofrecerle un fuerte abrazo cuando más lo necesitaba y recordarle que juntas podían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Su presencia fue una fuente de consuelo e inspiración, un recordatorio constante del poder del amor y la unidad familiar. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la conexión entre Marinka y Lyubochka se hizo más fuerte. Se enfrentaron juntos a los altibajos del viaje, encontrando consuelo y esperanza al saber que, mientras estuvieran uno al lado del otro, nunca estarían solos. Después de la partida de Petka, Marinka se encontró frente a un vacío que parecía insuperable. Sin embargo, en medio de la oscuridad que se cernía sobre su vida, vio una oportunidad de reinvención y renovación. Decidida a no dejar que la traición la defina, Marinka emprendió el viaje hacia una nueva vida, una vida moldeada por sus propias decisiones y determinación. Al principio, el camino hacia la reconstrucción parecía arduo e incierto. Las heridas dejadas por la traición de Petka aún estaban frescas, y el peso del pasado pesaba sobre sus hombros como un ancla, impidiéndole seguir adelante. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Marinka descubrió una fuente renovada de fuerza dentro de sí misma, una fuerza que la impulsó hacia un futuro prometedor. Comenzó encontrando consuelo en las pequeñas cosas de la vida. Los rayos de sol que bañaban su casa por la mañana, el reconfortante aroma del café recién hecho, el relajante sonido de la naturaleza que la rodeaba, todos estos simples detalles comenzaron a traer una sensación de paz y satisfacción a su vida cotidiana. Marinka redescubrió la belleza que reside en la simplicidad de la vida, aprendiendo a valorar cada momento precioso y a encontrar alegría en cosas que antes pasaban desapercibidas. Llegó a apreciar los momentos compartidos con Lyubochka y encontró consuelo en el vínculo especial que compartían. Al reconectarse consigo misma, Marinka se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Se permitió explorar nuevos intereses y pasatiempos, sumergiéndose en actividades que le trajeron alegría y realización personal. A través de la pintura, la jardinería y la lectura, encontró una manera de expresar sus emociones y dar rienda suelta a su creatividad. Además, Marinka comenzó a reconectarse con la comunidad que la rodeaba. Se ofreció como voluntaria en proyectos locales, ofreciendo su tiempo y habilidades para ayudar a quienes más lo necesitaban. Esta conexión con los demás ha aportado un nuevo sentido de propósito y significado a tu vida, permitiéndote cultivar relaciones significativas y contribuir positivamente al mundo que te rodea. Con el paso de los meses, Marinka floreció en su nueva vida. Descubrió una nueva fortaleza dentro de sí misma, una resiliencia que la ayudó a superar los desafíos que enfrentó y a abrazar el futuro con optimismo y esperanza. La vida de Petka ha dado un giro inesperado desde que dejó Marinka para vivir con Lyudmila. Este cambio drástico no solo alteró su rutina diaria, sino que también provocó una profunda transformación en su perspectiva y comprensión de lo que significa vivir y amar. La vida con Lyudmila contrastaba marcadamente con su antigua vida con Marinka. Donde antes reinaba la armonía y la tranquilidad del pueblo, ahora se encontraba inmerso en un torbellino de emociones e incertidumbre. La relación con Lyudmila estuvo marcada por una intensidad diferente, una pasión abrumadora que ardía como el fuego, pero que también traía consigo sombras de culpa y arrepentimiento. Petka se encontró atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, estaba la emoción de estar con Lyudmila, la emoción de descubrir nuevos horizontes y aventuras a su lado. Por otro lado, había una sensación de vacío, un anhelo silencioso por la vida que había dejado atrás, por los recuerdos y lazos compartidos que una vez lo unieron a Marinka y Lyubochka. La transformación de Petka fue evidente en su forma de ver el mundo y de relacionarse con quienes lo rodeaban. Se encontró ante cuestiones de lealtad y compromiso, cuestionando el verdadero significado del amor y la felicidad. Las decisiones que había tomado lo obligaron a afrontar las consecuencias de sus acciones, a afrontar la verdadera magnitud del daño que le había hecho a Marinka y a su propia alma. Al lado de Lyudmila, Petka encontró una sensación de libertad y aventura que había perdido hacía mucho tiempo. Compartieron momentos de intimidad y complicidad, explorando los rincones más profundos de sus deseos y sueños. Sin embargo, por mucho que intentara convencerse de que era feliz, una sombra de duda rondaba por su mente, la sensación de que algo esencial faltaba en su vida. La transformación de Petka fue un proceso gradual, un viaje de autodescubrimiento y redención. Se encontró ante sus propias debilidades y fracasos, pero también ante la oportunidad de redimirse y empezar de nuevo.
La vida con Lyudmila trajo consigo desafíos y tentaciones, pero también una oportunidad de encontrar la verdadera paz y la plenitud. El intento de reconciliación entre Marinka y Lyudmila fue un proceso delicado, marcado por emociones profundas y viejos resentimientos. La división entre ellos era palpable, una barrera invisible que parecía separarlos, impidiendo cualquier posibilidad de entendimiento mutuo. Sin embargo, a pesar de las adversidades, ambos estaban decididos a buscar la paz y la armonía en el pueblo al que llamaban hogar. El camino hacia la reconciliación no fue fácil. Años de desconfianza y rivalidad crearon un abismo entre Marinka y Lyudmila, un abismo que parecía imposible de salvar. Cada uno llevaba consigo las cicatrices del pasado, las heridas que nunca habían sanado del todo y el peso de las decisiones que se habían tomado. Sin embargo, a pesar de las diferencias que las separaban, Marinka y Lyudmila compartían un objetivo común: encontrar un camino hacia la paz y la convivencia pacífica en el pueblo. Reconocieron que, si bien no podían borrar el pasado, sí podían elegir el futuro que querían construir juntos. El proceso de reconciliación fue lento y gradual. Comenzó con conversaciones cautelosas, marcadas por vacilaciones y desconfianza mutua. Marinka y Lyudmila compartieron sus dolores y miedos, abriéndose sus corazones de una manera vulnerable y honesta. Fue un proceso doloroso, pero también liberador, una oportunidad de curación y perdón que hacía tiempo que se necesitaba. Con el paso del tiempo, Marinka y Lyudmila empezaron a encontrar puntos de conexión, pequeños gestos de bondad y comprensión que ayudaron a suavizar las asperezas de su relación. Descubrieron que a pesar de las diferencias que los separaban, compartían una historia común, una historia de amor, pérdida y redención que los unía de maneras profundas e inesperadas. Con el paso de los días, la tensión que antes flotaba en el aire comenzó a disiparse, reemplazada por un sentimiento de aceptación y respeto mutuo. Marinka y Lyudmila aprendieron a vivir juntas pacíficamente en la aldea, reconociendo que aunque sus vidas pudieron haber tomado caminos diferentes, eran parte de una comunidad que las acogió y abrazó como parte de su propia historia. A medida que pasaron los años y Lyubochka se vio inmersa en el tejido de la vida del pueblo, comenzó a darse cuenta gradualmente de la complejidad del amor y las relaciones humanas. La infancia, con su inocencia y sencillez, dio paso a una adolescencia marcada por el descubrimiento y la creciente comprensión del mundo que les rodea. Desde muy joven, Lyubochka fue testigo de las múltiples facetas del amor y las relaciones a través de las experiencias de su madre, Marinka, y su prima, Lyudmila. Observó atentamente los altibajos, las alegrías y los dolores que acompañaban a los vínculos familiares, absorbiendo en silencio las lecciones que cada situación proporcionaba. Con el paso de los años, Lyubochka empezó a darse cuenta de que el amor era mucho más que una simple emoción, fue un compromiso, una elección consciente de cuidar y apoyar a quienes amamos, incluso en los momentos más difíciles. Observó a su madre, Marinka, afrontar la adversidad con valentía y determinación, y admiró la forma en que seguía irradiando bondad y compasión incluso ante la adversidad. Al mismo tiempo, Lyubochka también fue testigo de las complejidades de las relaciones humanas. Vio cómo el dolor y el resentimiento podían entrelazarse, creando profundas divisiones entre quienes alguna vez compartieron un vínculo de amor y confianza. La tumultuosa relación entre su madre y Lyudmila fue un recordatorio constante de las luchas que acompañan al perdón y la reconciliación. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Lyubochka también fue testigo del poder transformador del amor y del perdón. Vio cómo la compasión y la empatía podían curar viejas heridas y restaurar vínculos rotos, brindando nueva esperanza y renovación a quienes estaban dispuestos a aceptar. A medida que Lyubochka crecía, también se expandía su madurez y comprensión del mundo que la rodeaba. Aprendió a valorar los momentos simples de conexión y camaradería, encontrando alegría en la compañía de aquellos a quienes amaba y respetaba. Su capacidad para comprender los matices de las relaciones humanas ha aumentado, lo que le permite navegar por las turbulentas aguas de la vida con gracia y determinación. El regreso de Petka a la vida de Marinka y Lyubochka fue recibido con una mezcla de sorpresa, desconcierto e incertidumbre. Después de su abrupta partida, su presencia sacó a la superficie una serie de emociones largamente enterradas, reviviendo recuerdos dolorosos y provocando reflexiones sobre el pasado y el futuro. Para Marinka, el regreso de Petka fue una bomba de tiempo emocional. Las heridas dejadas por la traición aún estaban frescas, y la mera visión de Petka despertó una tormenta de sentimientos que luchaba por controlar.
El dolor de la traición se mezcló con un sentimiento de indignación e incredulidad, preguntándose cómo alguien podría regresar después de tanto sufrimiento causado. Lyubochka, a su vez, se debatía entre la lealtad a su madre y la confusión por las emociones que el regreso de Petka despertaba en ella. Se encontró confrontada con la complejidad de las relaciones familiares, tratando de reconciliar la imagen que tenía de su padre con la dolorosa realidad de sus acciones pasadas. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta y el futuro parecía incierto y confuso. El regreso de Petka también planteó interrogantes sobre el perdón y la redención. Marinka se encontró ante la difícil decisión de perdonar o no a Petka por sus transgresiones pasadas. Se preguntó si fue capaz de dejar atrás el pasado y abrir su corazón a la posibilidad de una segunda oportunidad, o si era mejor seguir adelante y dejar atrás los recuerdos dolorosos. Para Petka, su regreso representó una oportunidad para enmendar los errores del pasado y buscar la reconciliación con aquellos a quienes había herido. Reconoció el impacto devastador de sus acciones y estaba decidido a hacer las paces con su familia, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el regreso de Petka también generó dudas sobre lo que realmente significaba estar en casa. Se encontró ante la realidad de que el tiempo y la distancia habían cambiado la dinámica familiar y necesitaría reconstruir los vínculos que había roto con paciencia, humildad y determinación. A medida que pasaron las semanas y el shock inicial por el regreso de Petka comenzó a disiparse, Marinka, Lyubochka y Petka se vieron obligadas a enfrentar las complejidades de su relación de una manera nueva y desafiante. Cada uno de ellos necesitaría encontrar una manera de reconciliar el pasado con el presente y avanzar, ya sea juntos o separados. Después de años de distanciamiento y reflexión, Petka regresó al pueblo con un profundo deseo de buscar redención por sus acciones pasadas. Llevaba consigo el peso de las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían afectado no solo su propia vida, sino también la de sus seres queridos. Ahora, decidido a hacer las paces con su pasado y su familia, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Para Petka, el camino hacia la redención fue un proceso complejo y desafiante. Reconoció que no bastaba simplemente con disculparse, se requería un compromiso genuino con el cambio y el crecimiento personal. Al enfrentar sus propios defectos y debilidades, se esforzó por comprender las raíces de su comportamiento pasado y aprender de sus errores. El primer paso de Petka hacia la redención fue asumir la responsabilidad de sus acciones. Reconoció el daño que había causado a Marinka, Lyubochka y a la propia Lyudmila, y expresó un sincero remordimiento por el sufrimiento que había causado. No hubo excusas ni justificaciones para su comportamiento pasado, solo un profundo deseo de hacer las cosas bien esta vez. Además, Petka estaba decidido a cambiar su comportamiento y sus actitudes. Se comprometió a ser una presencia positiva en la vida de su familia, ofreciendo apoyo y comprensión siempre que fuera necesario. Reconociendo que las palabras por sí solas no eran suficientes, se esforzó por actuar de acuerdo con sus valores y principios, demostrando a través de sus acciones que estaba genuinamente comprometido con el cambio. La redención de Petka implicó también un proceso de reconstrucción de relaciones. Se dedicó a reconstruir la confianza que se había roto y a restaurar los lazos de amor y respeto que alguna vez había compartido con Marinka, Lyubochka y Lyudmila. Con paciencia y humildad, se comprometió a estar presente en sus vidas, escuchando sus inquietudes y necesidades y apoyándolos lo mejor que pudiera. Sin embargo, el camino hacia la redención no fue fácil para Petka. Enfrentó desafíos y obstáculos a lo largo del camino, encontrando resistencia y desconfianza por parte de aquellos que todavía estaban heridos por sus acciones pasadas. Sin embargo, perseveró y se mantuvo firme en su determinación de hacer las paces con su pasado y construir un futuro mejor para él y sus seres queridos. En el momento en que Petka reapareció en la vida de Marinka, un torbellino de emociones la asaltó. Recuerdos dolorosos resurgieron, trayendo consigo una avalancha de dolor y resentimiento que había tratado de enterrar en lo más profundo de su corazón. La traición pasada todavía ardía como una herida abierta, y la mera visión de Petka revivió el dolor que tanto había luchado por superar. Al principio, Marinka se resistió firmemente a la idea de permitir que Petka volviera a su vida. Se resistía a abandonar las defensas que había construido a lo largo de los años, temerosa de abrir su corazón a la posibilidad de más dolor y decepción. Cada fibra de su ser pedía distancia, protección del hombre que la había herido tan profundamente. Sin embargo,
A medida que pasaban los días, Marinka se encontró confrontada con una verdad incómoda: el pasado no se podía cambiar y el odio y la amargura no eran compañeros sostenibles para el viaje hacia el futuro. Se dio cuenta de que para encontrar la verdadera paz y la liberación, necesitaba enfrentar las sombras del pasado y encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significaba aceptar la presencia de Petka en su vida una vez más. El camino de Marinka hacia la aceptación estuvo marcado por altibajos, avances y retrocesos. Hubo momentos de desesperación, cuando el dolor amenazaba con consumirla, y momentos de esperanza, cuando vislumbró la posibilidad de un futuro mejor. Luchó con sus propios demonios internos, confrontando sus miedos más profundos y desafiando sus propias creencias sobre el perdón y la redención. Con el paso del tiempo, Marinka empezó a darse cuenta de que aceptar no significaba olvidar o perdonar el pasado, sino liberar el poder que éste tenía sobre ella. Se dio cuenta de que cargar con el peso de la amargura y el resentimiento solo la ataba al pasado, impidiéndole vivir plenamente el presente. Vio que al dejar de lado sus heridas y abrir su corazón a la posibilidad de sanar, se estaba dando la libertad de empezar de nuevo. Sin embargo, la aceptación no fue fácil para Marinka. Fue un proceso gradual, marcado por momentos de duda y vacilación, pero también por momentos de claridad y comprensión. Se encontró ante la disyuntiva de seguir adelante con fe y valentía, o permanecer estancada en el pasado, ahogada en un mar de arrepentimiento y resentimiento. La reunión familiar fue un momento muy significativo para Marinka, Petka, Lyubochka y Lyudmila. Después de años de separación, resentimiento y dolor, se reencontraron, listos para enfrentar juntos los desafíos y complejidades de ser una familia. Al principio, la reunión estuvo marcada por un ambiente de tensión e incertidumbre. Cada miembro de la familia lleva consigo un bagaje emocional e historias no resueltas, lo que dificulta encontrar puntos en común sobre los cuales construir una nueva dinámica familiar. Las heridas del pasado aún estaban frescas y la mera presencia del otro era un recordatorio constante de las luchas y desafíos que habían enfrentado. Sin embargo, con el tiempo, aprendieron a dejar de lado sus diferencias y centrarse en lo que los unía: el amor y el vínculo familiar compartido. Descubrieron que a pesar de las cicatrices del pasado, había una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad de construir juntos algo duradero y significativo. Marinka, Petka, Lyubochka y Lyudmila se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Aprendieron a comunicarse abiertamente, a compartir sus esperanzas y temores y a apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. Descubrieron que la verdadera fortaleza de la familia no reside en la ausencia de conflictos, sino en la forma en que se unen para superar los desafíos que la vida les presenta. A medida que pasaban los días, encontraron alegría en momentos sencillos de conexión y camaradería. Las reuniones alrededor de la mesa se convirtieron en celebraciones de amor y gratitud mientras compartían historias, risas y lágrimas juntos. Descubrieron que incluso en tiempos difíciles, había una belleza única en la experiencia de compartir la vida con sus seres queridos. Sin embargo, el viaje de la familia no ha estado exento de desafíos. Enfrentaron conflictos y desacuerdos, momentos de frustración y desánimo. Pero a pesar de todo, permanecieron unidos, comprometidos con el proceso de construir juntos un futuro mejor. A medida que la familia se adaptó a su nueva dinámica, descubrieron que sus diferencias eran una fuente de fortaleza, no de división. Aprendieron a valorar la individualidad de cada miembro de la familia, reconociendo que era precisamente esta diversidad la que los hacía más fuertes como unidad familiar. A raíz de la reunión familiar, Marinka, Petka, Lyubochka y Lyudmila se encuentran en un territorio desconocido, navegando por las turbulentas aguas de la reconstrucción y la reconciliación. La nueva normalidad que buscaban era un delicado equilibrio entre pasado y presente, entre dolor y curación, entre caos y tranquilidad. Para la familia, la nueva normalidad era un terreno incierto, donde cada paso era un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fuerza y resiliencia, pero también experimentaron momentos de conexión y alegría que les recordaron el poder transformador del amor y el perdón. Uno de los mayores desafíos que enfrentó la familia al adaptarse a su nueva normalidad fue aprender a lidiar con las cicatrices del pasado. Las heridas emocionales que se habían infligido durante años de separación y conflicto no desaparecieron instantáneamente, requirieron tiempo, paciencia y compasión para sanar. La familia enfrentó momentos de tensión y frustración,
pero también encontró oportunidades para profundizar su comprensión mutua y fortalecer sus vínculos de amor y respeto. Además, la familia tuvo que encontrar formas de reconciliar sus diferencias y encontrar puntos en común sobre los cuales construir su nueva dinámica familiar. Descubrieron que la comunicación abierta y honesta era clave para resolver conflictos y malentendidos. Al aprender a escucharse unos a otros con empatía y comprensión, encontraron soluciones creativas a los desafíos que enfrentaron y descubrieron nuevas formas de apoyarse mutuamente. Sin embargo, no todo fue difícil. La familia también experimentó momentos de alegría y felicidad mientras exploraban las posibilidades de su nueva normalidad. Compartieron risas alrededor de la mesa, crearon recuerdos preciosos en los paseos por el pueblo y celebraron juntos las pequeñas victorias que marcaron su progreso hacia la curación y la reconciliación. Para Marinka, Petka, Lyubochka y Lyudmila, la nueva normalidad era más que una simple cuestión de acostumbrarse a un cambio de circunstancias, fue una oportunidad para reinventarse como personas y como familia. Descubrieron que la verdadera fuerza residía en su capacidad para adaptarse y crecer juntos, encontrando significado y propósito en su viaje colectivo. Con el paso del tiempo, Marinka, Petka, Lyubochka y Lyudmila fueron testigos del crecimiento y evolución de su familia de maneras que nunca hubieran imaginado. Ante ellos se desarrollaron cambios en la dinámica familiar, que los desafiaron a adaptarse y ajustarse a nuevas circunstancias y experiencias que dieron forma a su viaje colectivo. El crecimiento de la familia fue evidente en cada interacción, en cada momento compartido y en cada desafío superado juntos. A medida que se hicieron más cercanos e íntimos, descubrieron nuevas facetas de sí mismos y de los demás, fortaleciendo los lazos que los unían. Uno de los cambios más notables en la dinámica familiar fue el desarrollo individual de cada miembro. Marinka ha florecido en su carrera como médica, encontrando satisfacción y propósito en el cuidado de los miembros de su comunidad. Su fuerza y resiliencia sirvieron de inspiración para todos los que lo rodeaban, demostrando que incluso ante la adversidad es posible encontrar luz y esperanza. Petka, a su vez, se embarcó en un viaje de autoconocimiento y redención, buscando reparar los errores del pasado y construir un futuro mejor para él y sus seres queridos. Su determinación de enfrentar sus demonios internos y aprender de sus fracasos lo transformó de una fuente de dolor y conflicto a un faro de esperanza y renovación. Lyubochka, ahora una mujer joven, ha iniciado su propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Abrazó su individualidad y encontró su voz, navegando por los altibajos de la adolescencia con gracia y valentía. Su presencia vibrante y su perspectiva única trajeron nueva energía a la familia, inspirando a todos los que la rodeaban a abrazar la vida con entusiasmo y curiosidad. Lyudmila, a su vez, encontró paz y reconciliación en su papel de matriarca de la familia. Descubrió que el perdón y la compasión eran las claves para la curación y el crecimiento, permitiéndole dejar atrás la amargura del pasado y abrazar el presente con un corazón abierto y una mente pacífica. Sin embargo, con el crecimiento viene el cambio y la familia enfrentó desafíos mientras se adaptaba a nuevas realidades y responsabilidades. Aprendieron a lidiar con conflictos de manera constructiva, comunicar sus necesidades y encontrar soluciones que honren la integridad de cada miembro de la familia. A medida que se adaptaron a los cambios, la familia descubrió que el verdadero poder residía en la unidad y la resiliencia que compartían. Aprendieron que incluso en los momentos más difíciles podían contar unos con otros para recibir apoyo y orientación, sabiendo que juntos eran más fuertes que cualquier desafío que enfrentaran. Ante un horizonte nublado y lleno de preguntas sin respuesta, Marinka, Petka, Lyubochka y Lyudmila se encuentran ante un momento de reflexión e introspección. El futuro, un vasto paisaje de posibilidades y desafíos, se cierne sobre ellos como una sombra, despertando una mezcla de emociones e incertidumbre sobre lo que está por venir. Mientras contemplan lo que les depara el futuro, la familia se enfrenta a una serie de preguntas y dilemas que desafían sus expectativas y su comprensión del mundo que los rodea. Se preguntan si podrán enfrentar los desafíos que seguramente vendrán, si estarán preparados para los cambios inevitables que la vida les presentará y si su unidad como familia será suficiente para superar los obstáculos que encontrarán en el camino. Forma. Para Marinka, la incertidumbre del futuro despierta un sentimiento de inquietud y ansiedad. Como médica de pueblo, se enfrenta a presiones y desafíos constantes, tanto profesionales como personales.
Se pregunta si tendrá la fuerza y la resiliencia necesarias para afrontar las exigencias de su trabajo y las responsabilidades de cuidar de su familia. Petka, por su parte, afronta el futuro con una mezcla de esperanza y temor. Su viaje de redención lo ha llevado por un camino de autodescubrimiento y transformación, pero se pregunta si podrá mantener el rumbo y ser fiel a los compromisos que ha asumido consigo mismo y con sus seres queridos. Lyubochka, en su juventud, afronta el futuro con una mezcla de curiosidad y expectación. Se pregunta qué caminos se abrirán ante ella la vida, qué aventuras y desafíos le esperan a su descubrimiento y cómo puede encontrar su lugar en el mundo mientras navega por las tumultuosas aguas de la adolescencia y la autoaceptación. Lyudmila, la matriarca de la familia, afronta el futuro con sabiduría y perspicacia. Se pregunta cómo puede guiar a su familia en los tiempos inciertos que se avecinan, cómo puede mantener viva la llama del amor y la unidad que los ha sostenido a través de los años y cómo puede dejar un legado de esperanza e inspiración para las generaciones futuras. Sin embargo, a pesar de las incertidumbres que trae el futuro, la familia encuentra consuelo en la certeza de que están juntos, unidos por el vínculo indisoluble del amor y el compañerismo. Se apoyan mutuamente, comparten sus esperanzas y temores, sus sueños y aspiraciones, sabiendo que mientras estén unidos, podrán enfrentar cualquier desafío que les depare el futuro. En el corazón de Marinka, incluso ante las tormentas más oscuras, hay una llama de esperanza que nunca se apaga. Es esta luz interior la que te guía a través de los momentos más difíciles, iluminando el camino que tienes ante ti e infundiendo a tu viaje un sentido de propósito y determinación. Desde sus primeros días en su aldea hasta las pruebas y tribulaciones que ha enfrentado a lo largo de los años, Marinka siempre ha encontrado fuerza en la creencia de que no importa cuán oscura pueda parecer la noche, el amanecer siempre llegará. Es esta fe inquebrantable en el poder de la esperanza lo que la ha sostenido durante la adversidad y la ha inspirado a seguir avanzando, incluso cuando el futuro parecía incierto. Para Marinka, la esperanza no es solo una mera fantasía o ilusión, es una fuerza poderosa que da forma a tu visión del mundo e impulsa tus acciones. Ella cree firmemente que manteniendo una mente abierta y un corazón esperanzado, podrá superar cualquier obstáculo que la vida le depare y encontrar luz incluso en las situaciones más oscuras. Su esperanza no es ingenua, sino que se basa en una profunda comprensión de la naturaleza humana y la resiliencia del espíritu humano. Fue testigo de primera mano del poder transformador de la esperanza, tanto en su propia vida como en la de quienes la rodeaban, y la motivó a perseverar, incluso cuando todo parecía perdido. A lo largo de su viaje, Marinka enfrentó desafíos que habrían quebrantado el espíritu más frágil, pero nunca permitió que la adversidad la derrotara. En cambio, se aferró a la esperanza como un ancla en medio de la tormenta, encontrando consuelo e inspiración en las pequeñas cosas de la vida y las profundas conexiones que compartía con su familia y su comunidad. Tu optimismo es una fuente de luz en un mundo a menudo oscuro e incierto, que inspira a quienes te rodean a ver más allá de las dificultades del momento presente y creer en un mañana mejor. Es esta visión positiva del futuro la que la impulsa hacia adelante, alimentando su determinación de crear un mundo donde reine el amor, la compasión y la esperanza. Incluso en los momentos más difíciles, Marinka se niega a ceder a la desesperación o al desánimo. Sabe que mientras haya vida, habrá esperanza, y es esta convicción la que le permite afrontar lo desconocido con valentía y confianza. Dentro del corazón de Lyudmila, se agita un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios, arrojándola a un mar de dudas e incertidumbres. A lo largo de los años, ha enfrentado desafíos y pruebas que han puesto a prueba su fuerza y su fe, pero ahora, en medio de un periodo de transición y cambio, se enfrenta a un dilema que desafía incluso su resiliencia. Las dudas de Lyudmila son profundas y complejas, arraigadas en experiencias pasadas y en la incertidumbre del futuro. Se pregunta si ha tomado las decisiones correctas a lo largo de su vida, si sus acciones han tenido el impacto deseado en quienes la rodean y si su lugar en el mundo es realmente el que le corresponde. Desde pequeña, Lyudmila ha llevado consigo el peso de las expectativas y responsabilidades que conlleva ser la primogénita y matriarca de la familia. Ella siempre ha sido el ancla de la familia, la roca en la que todos se apoyan en momentos de necesidad. Pero ahora se pregunta si todavía es capaz de cumplir este papel con la misma firmeza y determinación que antes. Su lucha interna se ve agravada por lo desconocido que se avecina, por el futuro incierto que se extiende ante ella como un vasto paisaje de posibilidades y desafíos.
Se pregunta si está preparada para afrontar lo que está por venir, si tiene la fuerza y el coraje necesarios para superar los obstáculos que encontrará en el camino y si sus decisiones la llevarán en la dirección correcta o si la llevarán más lejos. Lejos de sus metas y aspiraciones. Sin embargo, incluso en la oscuridad de sus dudas, Lyudmila encuentra momentos de claridad e iluminación. Recuerda las lecciones que aprendió a lo largo de su viaje, las personas que influyeron en su vida y las experiencias que la moldearon como individuo. Encuentra consuelo en la profunda conexión que comparte con su familia y la red de apoyo que la rodea, sabiendo que no está sola en su viaje. A pesar de sus dudas e incertidumbres, Lyudmila se mantiene firme en su determinación de encontrar su camino y descubrir su propósito. Sabe que el camino que tiene por delante puede ser difícil y lleno de desafíos, pero está dispuesta a afrontarlo con valentía y perseverancia, confiando en su propia capacidad para superar las adversidades que encuentre en el camino. En los confines del pueblo, donde los árboles bailan al ritmo del viento y los rayos del sol bañan los verdes campos, Petka reflexiona sobre una elección que marcará el destino de sus seres queridos. Una decisión que resonará por los pasillos de la vida familiar, dejando su huella indeleble en el tejido de las relaciones que tanto valoras. Las consecuencias de su decisión pesan sobre él como una pesada carga, obligándole a afrontar el dilema que se presenta ante sus ojos. Petka sabe que no puede ignorar la gravedad del momento, que sus decisiones repercutirán no solo en su propia vida, sino también en la de quienes dependen de él. La decisión que debe tomar es compleja, llena de matices e implicaciones que van más allá de lo obvio. Implica no solo sus propios deseos y aspiraciones, sino también las necesidades y expectativas de quienes lo rodean. Se encuentra frente a un precipicio, donde el pasado se encuentra con el presente y el futuro se extiende como un horizonte desconocido. La presión para elegir sabiamente es abrumadora, pero Petka sabe que no puede eludir la carga de responsabilidad que recae sobre sus hombros. Reflexiona sobre las consecuencias de cada curso de acción, sopesando los pros y los contras con la seriedad de un hombre que reconoce la importancia de sus elecciones. Las repercusiones de tu decisión resonarán en toda la familia y afectarán a cada miembro de diferentes maneras. Sabe que sus acciones tendrán el poder de unir o dividir, de fortalecer o debilitar los lazos que los unen. Y es con esta conciencia que avanza, con la determinación de hacer lo mejor para todos, incluso si eso significa sacrificar sus propios deseos por el bienestar de sus seres queridos. Mientras reflexiona sobre las ramificaciones de su elección, Petka encuentra consuelo en la esperanza de que finalmente podrá encontrar el equilibrio entre sus propias necesidades y las de su familia. Se aferra a la creencia de que incluso en los tiempos más difíciles hay una luz al final del túnel, una promesa de renovación y crecimiento. En el tranquilo rincón del pueblo, donde los arroyos susurran suaves melodías y los árboles susurran secretos ancestrales, Lyubochka se ve sumergida en un torbellino de emociones que la consumen como un vendaval suave pero persistente. El amor, una fuerza poderosa e inescrutable, se insinúa en su joven corazón, trayendo consigo una mezcla de éxtasis e incertidumbre que la hace bailar sobre la cuerda floja de las emociones. Cada latido del corazón de Lyubochka resuena con el pulso acelerado del nuevo amor, un sentimiento que apenas puede comprender pero que la envuelve en su cálido e irresistible abrazo. Se encuentra sonriendo sin motivo, perdida en ensoñaciones que la transportan a un mundo donde los colores son más vibrantes y los sonidos más melodiosos. Los sentimientos de Lyubochka son una compleja maraña de alegría y vulnerabilidad, una delicada danza entre la euforia del descubrimiento y el miedo a lo desconocido. Se pregunta si está preparada para sumergirse de cabeza en un mundo de emociones tan intensas, si tiene el coraje de abrir su corazón a otra persona y correr el riesgo de ser herida. Cada gesto amable, cada palabra amable, alimenta el fuego del amor dentro de ella, haciéndola anhelar más la dulzura que solo el amor puede ofrecer. Se siente cautivada por la presencia de la persona que despertó estos sentimientos en su pecho, encantada por el sentimiento de cercanía y conexión que comparten. Sin embargo, junto con la alegría del amor también vienen los desafíos y dudas que lo acompañan. Lyubochka se pregunta si sus emociones serán correspondidas, si el objeto de su afecto sentirá el mismo fervor y entusiasmo que ella. Ella lucha con la incertidumbre del futuro, sin saber exactamente qué dirección tomará su historia de amor. A pesar de las incertidumbres, Lyubochka se entrega al flujo del amor, permitiendo que sus emociones la guíen hacia un territorio desconocido, donde cada momento está cargado de promesas y posibilidades. Aprende que el amor es un viaje lleno de altibajos, risas y lágrimas,
pero también momentos preciosos que hacen que cada desafío afrontado valga la pena. En lo profundo del pueblo, donde el viento susurra antiguos secretos y el sol proyecta sus rayos dorados sobre los verdes campos, Marinka se encuentra inmersa en una oscura nube de tristeza. Es como si una pesada sombra se hubiera posado sobre su corazón, oscureciendo los rincones más brillantes de su alma y dejándola envuelta en un aura de melancolía. Los motivos de tu tristeza son tantos como las estrellas en el cielo nocturno, una constelación de tristezas y decepciones que pesan sobre tus hombros como una carga insoportable. Se siente ahogada en un mar de emociones turbulentas, incapaz de encontrar un refugio seguro donde refugiarse de la tormenta que azota su interior. La tristeza de Marinka es profunda y penetrante, una herida que sangra silenciosamente, alimentada por los recuerdos dolorosos y las esperanzas destrozadas que la persiguen incesantemente. Se encuentra consumida por el vacío de un corazón roto, por la sensación de estar perdida en un laberinto de desesperación del que no hay salida a la vista. Cada respiración es un suspiro lleno de angustia, cada latido un eco solitario de dolor que resuena en tu alma atormentada. Marinka se encuentra rodeada por una espesa niebla de abatimiento, luchando por encontrar un rayo de luz en la oscuridad que la rodea, una chispa de esperanza que pueda guiarla de regreso a la superficie. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, Marinka encuentra una fuerza silenciosa dentro de sí misma, una determinación tenaz que se niega a rendirse al abismo de la tristeza. Busca consuelo en las pequeñas cosas de la vida, en los cálidos recuerdos de días mejores y en las promesas de un mañana que aún no ha llegado. A pesar de su dolor, Marinka encuentra consuelo en la idea de que la tristeza es solo pasajera, una nube temporal que eventualmente se disipará para revelar un cielo despejado y sereno. Se aferra a la esperanza de que, con el tiempo, su corazón sanará y su alma encontrará la paz. Mientras afronta su tristeza con valentía y determinación, Marinka descubre la belleza de la resiliencia, la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Aprende que, aunque la tristeza puede ser abrumadora, también es una parte inevitable del viaje humano, una piedra de toque que al final nos hace más fuertes y sabios. En los sinuosos caminos de la vida, donde los desafíos acechan en cada esquina y las tormentas de la existencia pueden estallar en cualquier momento, Lyubochka emerge como un faro de coraje y determinación. Su viaje es un tapiz tejido con hilos de pruebas y tribulaciones, pero también de resiliencia y fortaleza que la conducen a través de las sombras hacia la luz. Desde muy joven, Lyubochka enfrentó obstáculos que desafiarían incluso al espíritu más fuerte. Vio la tristeza, sintió el peso de la incertidumbre y enfrentó la adversidad de frente, sin perder nunca su llama interior. Su corazón, tan joven y al mismo tiempo tan sabio, es una reserva de determinación y esperanza que la impulsa hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros. La fuerza de Lyubochka no solo reside en su capacidad para capear las tormentas, sino también en su capacidad para encontrar belleza y significado incluso en las situaciones más difíciles. Encuentra fuerza en las lecciones que la vida le enseña, convirtiendo cada desafío en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Su madurez se nota en cada paso que da, en cada decisión que toma. Aprendió a confiar en su propia intuición, a seguir su corazón incluso cuando el camino por delante parecía incierto. Su coraje es un testimonio de la fuerza interior que la impulsa, una fuerza que la hace capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le depare. Incluso ante la mayor adversidad, Lyubochka mantiene su determinación inquebrantable. Es una guerrera, una luchadora incansable en la batalla por su propia felicidad y realización. Sus sueños son faros que iluminan el horizonte, guiándola a través de la oscuridad hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Pero su fuerza va más allá del mero deseo de superar las dificultades, también encuentra poder en la capacidad de acercarse a los demás, de ofrecer apoyo y solidaridad cuando más se necesita. Su compasión es un reflejo de su propio viaje, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad todavía brilla intensamente. En el tranquilo rincón del pueblo, donde los días pasan con una suave cadencia y antiguos secretos flotan en el aire como hojas de otoño, una sorprendente revelación irrumpe en la serenidad de la vida cotidiana. Es como si un rayo de luz atravesara las nubes oscuras, arrojando una nueva perspectiva sobre las relaciones y los vínculos que unen a los miembros de la familia. La revelación, como una piedra arrojada a un lago en calma, crea ondas que se extienden a todos los rincones de la existencia de la familia. Cada miembro se ve afectado de una manera única y sus reacciones reflejan la complejidad de los vínculos que los unen.
Marinka, con su habitual serenidad, recibe la noticia con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Tu corazón, tan acostumbrado a los vaivenes de la vida, se abre para recibir este nuevo giro de los acontecimientos con una calma interior que es como un bálsamo para los demás miembros de la familia. Petka, por el contrario, se siente como si estuviera en un torbellino de emociones encontradas. Su mente está llena de preguntas sin respuesta, sus emociones oscilan entre el shock y la negación, y lucha por encontrar terreno firme en medio de la tormenta de sentimientos que lo abruma. Lyubochka, la joven sabia para su edad, afronta la revelación con firme determinación. Su corazón compasivo está abierto a la comprensión y la aceptación, y se convierte en un pilar de apoyo para otros miembros de la familia que puedan tener dificultades para procesar la noticia. Lyudmila, cuyos cimientos han sido sacudidos por la revelación, enfrenta la tormenta con una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Ella enfrenta las consecuencias de sus acciones pasadas de frente, enfrentándose a los demonios internos que durante mucho tiempo han perseguido su espíritu. El impacto de esta revelación se extiende más allá de los muros de la casa familiar, resonando en las estrechas calles del pueblo y reverberando en los árboles centenarios que guardan los secretos del pasado. Es como si el tejido del tiempo y el espacio se hubiera alterado momentáneamente, creando una nueva realidad que todos debemos afrontar juntos. A medida que el polvo de la revelación se asienta lentamente, la familia se enfrenta a un camino desconocido. Las incertidumbres del futuro flotan en el aire como la niebla matutina, oscureciendo el horizonte y desafiándolos a encontrar un nuevo equilibrio en medio del torbellino de emociones. En el corazón del pueblo, donde los días transcurren en armonía con la naturaleza y los árboles susurran antiguos secretos, Marinka se enfrenta a una encrucijada en el viaje de su familia. Una decisión se cierne sobre ella como una densa sombra, arrojando dudas e incertidumbres sobre el camino a seguir. La dificultad de la decisión se siente en cada fibra del ser de Marinka. Reflexiona sobre las ramificaciones de sus decisiones, consciente de que cada paso adelante lleva consigo el peso del destino. Tus pensamientos son un torbellino de preocupaciones, tus sentimientos un laberinto de emociones contradictorias. Por un lado, está el deseo de mantener la estabilidad y seguridad que la familia ha construido a lo largo de los años. Marinka valora la paz y la cohesión que impregnan las paredes de su casa, y la idea de alterar este delicado equilibrio la llena de aprensión. Por otro lado, existe la necesidad de afrontar la verdad y afrontar las realidades incómodas que les ha traído la vida. Marinka sabe que ignorar las preguntas abiertas solo retrasará lo inevitable, y se enfrenta al desafío de dar voz a sus preocupaciones más profundas. Las consecuencias de su decisión pesan sobre Marinka como un ancla, arrastrándola hacia las profundidades de lo desconocido. Se pregunta sobre el impacto que tendrá su elección en sus seres queridos, en el tejido mismo de la familia que tanto luchó por proteger. Pero a pesar de las dudas y dificultades, Marinka encuentra fuerza en sí misma. Sabe que, al final, la decisión que tomará estará guiada por el amor y el deseo de un futuro mejor para todos. Es este amor el que la impulsa hacia adelante, el que le permite afrontar las tormentas que se avecinan con valentía y determinación. Después de tomar la difícil decisión de dejar atrás lo que alguna vez consideró su hogar, Petka se embarcó en un viaje incierto hacia un nuevo horizonte. Los caminos que recorrió ahora le resultaban desconocidos, los rostros que encontró eran extraños. Lejos de los vínculos que lo ataban, enfrentó desafíos que nunca había imaginado. Los primeros días fueron los más duros. La soledad envolvió a Petka como un manto oscuro, recordándole la vida que había dejado atrás. Los recuerdos de Marinka y Lyubochka atormentaban sus pensamientos, arrojando sombras sobre el brillo incierto de su futuro. Las dificultades surgieron en cada rincón. Encontrar vivienda y empleo resultó ser una tarea ardua en una tierra extraña. Petka se encontró luchando por adaptarse a una nueva rutina, lejos de la reconfortante familiaridad de su antigua vida. El peso de sus decisiones pesaba sobre él como un ancla, arrastrándolo a las profundidades de la autorreflexión. Se cuestionó sobre el significado de su partida, las consecuencias de sus actos y el precio que estaba dispuesto a pagar por tener la oportunidad de empezar de nuevo. Pero a pesar de los desafíos, una llama de esperanza ardía dentro de Petka. Se aferró a la promesa de un nuevo comienzo, a la posibilidad de construir una vida diferente a la que conocía. Cada obstáculo que encontró en el camino solo sirvió para fortalecer su determinación de seguir adelante, a pesar de las adversidades.
A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Petka comenzó gradualmente a encontrar su lugar en el nuevo mundo que habitaba. Descubrió una comunidad acogedora, hizo nuevos amigos y encontró consuelo en las pequeñas alegrías que la vida tenía para ofrecer. Sin embargo, el fantasma de su pasado seguía persiguiéndolo, recordándole las decisiones que había tomado y las personas que había dejado atrás. Incluso mientras luchaba por construir una nueva vida, Petka sabía que las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían por completo. Después de pasar por tiempos turbulentos y desafíos inesperados, Marinka encontró un rayo de esperanza en medio de las nubes oscuras que se cernían sobre su vida. El amor, como una flor que florece en medio del desierto, encontró su camino hasta su corazón, iluminando su mundo con colores vibrantes y promesas de un futuro radiante. Los preparativos de la boda fueron como un baile delicado, donde cada detalle fue cuidadosamente planeado y ejecutado con amor y dedicación. Marinka, con su sonrisa radiante, se lanzó de lleno a organizar el evento, imbuida de la felicidad que brotaba de su corazón. El pueblo cobró vida con el ajetreo de los preparativos. Los vecinos se unieron para ayudar, ofreciendo sus habilidades y recursos para garantizar que la boda fuera realmente memorable. Las calles estaban adornadas con guirnaldas de colores, mientras los tentadores aromas de las delicias tradicionales llenaban el aire. Marinka se encontró inmersa en una burbuja de felicidad, rodeada del amor y apoyo de sus seres queridos. Cada momento dedicado a la preparación estuvo lleno de risas, abrazos y alegría compartida. Amigos y familiares se reunieron a su alrededor, celebrando no solo el amor que floreció entre ella y su prometido, sino también la fuerza y la resiliencia que la llevaron hasta allí. El vestido de novia, una obra maestra de delicados encajes y tejidos lujosos, fue un testimonio de la belleza y elegancia de Marinka. Cada prueba y ajuste fue un momento de expectativa y anticipación, mientras imaginaba el momento en que caminaría hacia el altar, hacia su brillante futuro. Se enviaron las invitaciones, se eligieron cuidadosamente las flores y se seleccionó cuidadosamente la música para encantar a los invitados. El día de la boda flotaba en el horizonte como una promesa de felicidad y renovación. En el momento en que el bebé entró al mundo, el aire se llenó de una atmósfera de anticipación y asombro. Todo el pueblo pareció suspendido en un momento de pura emoción cuando Marinka, envuelta en un aura de determinación y ternura, dio a luz al nuevo miembro de su familia. Las horas previas al nacimiento estuvieron llenas de una mezcla de anticipación y serenidad. Marinka, envuelta en un aura de calma y confianza, afrontaba cada contracción con una valentía que inspiraba admiración en todos los que la rodeaban. Su rostro, iluminado por la suave luz de las velas, irradiaba una serenidad que conmovía profundamente a quienes la observaban. Petka, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, tomó la mano de Marinka, ofreciéndole fuerza y apoyo en cada momento. Su presencia a su lado era un testimonio del amor que aún existía entre ellos, un vínculo que había resistido la prueba del tiempo y las dificultades. Lyubochka, con la mirada llena de admiración y ternura, observó cómo se desarrollaba ante sus ojos el milagro de la vida. La llegada de su hermano pequeño fue un regalo que ella recibió con todo su corazón, deseosa de compartir su amor y cuidado con el recién llegado. Y entonces, en el silencio de la noche, el llanto del bebé rompió el aire, anunciando su llegada al mundo con una voz fuerte y vigorosa. Era el sonido de la vida, un canto de esperanza y renovación que resonaba por los pasillos del pueblo, provocando una sonrisa en los labios de todos los que lo escuchaban. Marinka sostuvo al bebé en brazos y sintió el calor de su pequeño cuerpo contra su pecho. Fue un momento de pura magia, una conexión indescriptible que trascendió las palabras y tocó el centro de tu alma. En sus ojos brillaba un reflejo del amor más puro e incondicional, una promesa de cuidado y protección que se empeñaría en cumplir cada día que pasaba. A pesar de los desafíos y adversidades que enfrenta, la familia mira hacia el futuro con esperanza y optimismo. Se discuten sus sueños para el futuro y sus esperanzas de un tiempo mejor. Después de tantas idas y vueltas y momentos de superación, la familia se encontró ante un horizonte lleno de posibilidades y promesas. A pesar de las tormentas que enfrentaron, había una luz brillante al final del túnel, una esperanza renovada que iluminó sus caminos y los llenó de determinación para seguir adelante. Marinka, con su espíritu resiliente y su fe inquebrantable, miraba hacia el futuro con una mezcla de expectativa y gratitud.
Cada desafío que enfrentó fortaleció su carácter y reafirmó su creencia en el poder del amor y la perseverancia. Soñaba con un futuro donde reinarían la paz y la armonía en su familia, donde cada miembro encontraría su propia felicidad y realización. Petka, aunque marcado por elecciones pasadas, albergaba la esperanza de construirse una nueva vida. Aspiraba a redescubrir su propósito y encontrar un camino que lo llevara a la paz interior y a la reconciliación consigo mismo. Sus ojos brillaron con la posibilidad de un nuevo comienzo, donde podría dejar atrás las sombras del pasado y abrazar el presente con renovado vigor. Lyubochka, con su juventud y determinación, miraba hacia el futuro con una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Soñaba con aventuras que la aguardaban más allá del horizonte, con experiencias que darían forma a su viaje y la ayudarían a descubrir quién era realmente. Su corazón rebosaba esperanza y confianza en el potencial que le depararía el mañana. El bebé, recién llegado al mundo, representaba una promesa de nuevos comienzos e infinitas posibilidades. Sus ojos inocentes contemplaban el mundo con una pureza y un asombro que llenaban de alegría y gratitud los corazones de la familia. Vieron en él un reflejo de sus propios sueños y aspiraciones, una inspiración para perseverar y nunca darse por vencido, por difícil que sea el camino por delante. Juntos, como una familia unida por el amor y la fe, enfrentarían el futuro tomados del brazo, listos para superar cualquier desafío que la vida les deparara. Sus esperanzas y sueños los impulsarían hacia adelante, guiándolos a través de las tormentas y celebrando cada rayo de sol que iluminaba sus días.